Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy quiero hablarles unas cosas mucho más personales, mucho más significativas, sobre todo para nosotros, que pocas veces nos damos el permiso de conectar o de sentir hacia nosotros mismos. Y este tipo de situaciones creo que todos los hombres lo vivimos y lo pasamos, pero no nos damos cuenta de la importancia que tiene darle esa importancia a eso que nos está sucediendo. Muchos de nosotros, en este caso voy a hablar de mí, lo que nos sucede en la vida son retos para fortalecernos y sobre todo para aprender, tener un aprendizaje de esa situación. Por ejemplo, yo hace 3 4 años yo me sentía mal. ¿Por qué? Porque realmente no sentía que disfrutara mi sexualidad. Yo me frustraba, yo decía esto es imposible, yo no puedo, ¿cómo? ¿Qué maldición tengo? ¿Qué me está sucediendo? Es decir, yo me recriminaba del por qué yo no podía hacer o realizar las cosas, en este caso desde la perspectiva, desde la sexualidad, por qué yo no podía disfrutar una sexualidad plena, por qué yo no podía poder lograr durar más de 5 o 10 minutos en una relación sexual. Yo me frustraba por ese pensamiento y eso me taladraba constantemente en mi mente. Dice, ¿y por qué yo no? ¿Y por qué yo no puedo? ¿Y por qué yo no esto? Y me comparaba a veces, ¿por qué hay afuera sí? ¿Por qué hay actores que sí? ¿Por qué hay personas o amigos o conocidos que según dicen que sí disfrutan su sexualidad? Yo me preguntaba, ¿por qué yo no? ¿Por qué yo no tengo esa capacidad para poder lograr eso que yo quiero? Y ahora que lo he logrado, ahora viendo esta perspectiva de estos años que pasaron, que tuve que aprender, que tuve que sufrir, que tuve que realizar ciertos cambios de pensamiento, sobre todo en mi interior, para poder ahora disfrutar esa sexualidad que ahora la vivo como yo antes la anhelaba y como yo antes creía que era como casi casi imposible. Todas esas herramientas, todo ese aprendizaje, todas esas vivencias y esas experiencias que tuve que vivir y experimentar me ayudaron a ser el hombre que soy hoy, con esa mentalidad diferente, con esa capacidad diferente, con esa respuesta ante ciertas situaciones. Me dieron un aprendizaje. Y justo antes de hacer este video me preguntaba, ¿qué les quiero compartir el día de hoy a ustedes? Y dije, pues claro, esos limitantes que nosotros tenemos o que tú tienes el día de hoy, que quiero que te cuestiones cuál es esa limitante que tú crees que tienes el día de hoy. Para mí hace 3 4 5 7 años, para mí una limitante entre comillas porque estaba en la mente era no poder disfrutar mi sexualidad y esa era mi limitante y esa era lo que me detenía. Hoy que ya lo pude trascender y transformar y ahora ayudar a más hombres a que no sufran esto que yo sufría o a que experimenten esto que yo experimento día a día con una sexualidad consciente, ahora me pregunté cuál es ese sufrimiento entre comillas o cuál es ese reto el cual estoy viviendo. Y el día de hoy es creo que 2 o 3, creo que es 3 de julio el día de hoy desde 2025. Dije, mi reto es trascender esa flojera, esa apatía, esa falta de ganas de crecer mi marca personal, porque literalmente estaba acostado pensando en eso. Dije, ¿cuál está siendo mi reto hoy para no lograr lo que yo quiero? Yo quiero llegar a más hombres, yo quiero llegar a más personas, yo quiero generar más ingresos, yo quiero tener mejores automóviles, yo quiero viajar más, yo quiero tener mi propia casa en donde yo me sienta a gusto, donde yo pueda hacer lo que yo quiera, decidir lo que yo decida, en el lugar y en el momento en que yo quiera estar. Puede ser la playa, en un bosque, en México, en Estados Unidos, en Italia, donde yo quiera. Pero eso depende de mí. Así como que yo pudiera disfrutar una sexualidad plena, dependía y depende al 100% de mí, porque estaba en mis miedos, porque estaba en mis inseguridades, porque estaba en mi programación del no puedo, no soy capaz, de sentirme insuficiente. Esa incapacidad
dentro, capacidad, esa falta de capacidad que creía que estaba dentro de mí, tuve que reconocerla. Y justo el hecho de estar haciendo este video el día de hoy para hablar con ustedes hace que se genere más esa confianza en mí de que estoy dando esos pasos de seguridad, de confianza, estoy sembrando esas semillas día a día, así como yo tuve que sembrar en mi mente con trabajos, con rutinas, con ejercicios día a día para fortalecerme sexualmente y sobre todo mentalmente, que es lo que ahora comparto en el coaching o en la mentoría sobre sexualidad consciente. Todo eso que yo tuve que hacer, ahora lo debo de replicar, pero para fortalecer mi marca personal, para llegar a ser ese líder hacia esos hombres sobre sexualidad consciente, ser esa guía para ustedes que decidan y compartan esta misma ideología que yo tengo, que es disfrutar una sexualidad plena, sin limitaciones de tiempo, sin limitaciones de nada, pero que simplemente sea desde la conciencia y desde el disfrute interior. Entonces todos tenemos cierto tipo de limitantes, o yo le llamo siempre esos demonios, esa vocecita de no lo hagas, para qué, no eres bueno, no eres suficiente, no eres capaz, eres flojo, lo que tú quieras. Todo eso que nosotros nos decimos mentalmente es una programación. Yo estaba programado hace 4, 5, 7 años, no recuerdo ya ni cuánto tiempo ha pasado, pero yo recuerdo que yo decía, es que esto es imposible, yo no puedo creer cómo hay gente que puede durar más de 5 o 10 minutos en una relación sexual sin eyacular o sin venirse. Yo decía, ¿cómo? Eso para mí en mi mente era imposible. Y ahora de hecho me burlo con mi pareja, digo, pues los doctores en TikTok dicen que debes durar 15 minutos y ahora duramos hasta una hora, hora y media, lo que nosotros queramos. A veces nos tenemos que detener porque decimos, oye, ya se nos fue mucho tiempo, tenemos cosas que hacer. Porque no nos importa ya el tiempo, nos importa el disfrute, la conexión, el tiempo queda. De hecho, ni me gustaría mencionar lo que en segundo término porque ni siquiera es importante. Ahora es el disfrute, ahora es la conexión. Pero para mí anteriormente el tiempo era importante porque decía, ¿cómo puede durar 3 minutos? ¿Cómo puede durar 5 minutos? ¿Cómo puede durar máximo 10 minutos? O sea, me sentía muy poco hombre, me sentía muy desvalorizado yo con eso y esa mentalidad que tenía hacía que se siguiera repitiendo. Cuando yo entendí que el cambio de paradigma o de creencia estaba dentro de mí, tuve que cambiar desde el interior, tuve que hacer esos ejercicios yo, tuve que enseñarme a retener, a hacer la retención seminal, tuve que vivir y experimentar ese dolor que se siente o ese proceso que se siente tener esa retención seminal, que quiero hacer un video hablando de ello también, que es todo un proceso de iniciación para este proceso de sexualidad consciente. Porque muchos hombres simplemente, como ahorita yo tenía comezón, me rasqué, así no, así hay hombres que dicen, es que tenía ganas de masturbarme y me masturbé. Es que simplemente tenía ganas y pues tuve que hacerlo. No, eso denota una mente débil, una debilidad tanto emocional como mental. ¿Por qué? Porque ocupas fortalecerte mentalmente. Yo lo hice. Hay trabajos muy fáciles como, esto siempre lo pongo en ejemplos en los videos. Cuando nosotros reaccionamos ante un estímulo, estamos reaccionando. Cuando yo tengo comezón, estoy reaccionando rascándome. Cuando yo tengo ganas de eyacular, lo que hacemos es eyacular. Pero cuando nosotros nos programamos a hacer todo lo contrario o a que no nos domine esa reacción, es cuando nosotros empezamos a autorregularlos y autodominar esas sensaciones para no ejecutar esa reacción, precisamente reaccionando ante ese estímulo. Por ejemplo, yo les pongo siempre el ejemplo de los bebés. Un bebé, cuando lo cambias y siente ese frío, lo que hace es orinarse, sea niño o sea niña. Lo que hace es orinarse porque siente frío, siente un estímulo, se orina o estornuda, pero lo más común es que se orine. Nosotros cuando nos bañamos, yo lo hacía mucho antes,
me di cuenta, dije, pues ¿por qué se genera esta reacción en mí? Y quiero que te lo cuestiones tú. Cuando tú te metes a bañar, empiezas a abrir el agua, ¿cuál es tu reacción? La mía, yo hablo de mí, era simplemente querer orinar al momento de que entraba el agua y decía, voy a orinar. Pero ¿por qué? No nos estamos cuestionando el por qué. Si antes de meterte a ese agua, antes de meterte a ese baño no tienes ganas de orinar, ¿por qué al abrir el agua te dan ganas de orinar? Porque estás reaccionando. Entonces, una forma de controlar esa reacción es precisamente reteniendo esa orina y no orinando hasta el final que termines tu baño, aún así tengas ganas y aún así tu mente te diga, ya no aguanto más, quiero orinar. Eso es dominar tu mente. Y yo sé que tu mente o algunas personas van a decir, es que cómo voy a aguantar, me puede hacer daño si tengo ganas de orinar. No te hace daño si te esperas 5 o 10 minutos cuando no tienes ese deseo y esas ganas de hacerlo, porque es desde la reacción. Cuando tú tienes una gripa, constantemente estás estornudando o estás tosiendo porque es tu cuerpo reaccionando, pero cuando simplemente entra algo en tu nariz, un polvo o algo y reaccionas, es porque fue un evento, una reacción aislada. Eso mismo nos sucede en el baño a nosotros, es una reacción aislada. Nosotros ni siquiera teníamos esas ganas de orinar, pero cuando entran esas ganas, esa reacción, y tú retienes, es decir, controlas eso, tu mente no la dejas que ella te controle, no dejes que reaccione tu mente. Incluso también, cuando quieres fortalecerte más, cuando quieres estornudar, también ocupas retener eso, es como no voy a estornudar. Hasta eso puedes tú controlar si así lo decides, y eso te da mayor control mental. Pero primero iniciemos con lo más fácil, como es el retener 5 o 10 minutos la orina hasta que tú decidas, ya terminé, ya voy a salir de bañarme, ahora sí, yo decido orinar. No mi mente me va a controlar a cuándo debe de orinar, porque tú no te vas orinando cuando vas caminando, cuando vas manejando y te dan ganas de orinar, no te orinas ahí, porque tu mente te controla y sabe que te da vergüenza, que vas a manchar el pantalón, que te puedes manchar ¿cómo se llaman? Los asientos del coche. Y sabes eso que te va a costar, que qué pena ir con el que te lava los coches y huele a orina. Me explico, todo eso, como te da una cierta pena, pues no lo haces. Pero como estás tú solo en el baño, dices, pues no pasa nada. Pero eso es lo que nosotros debemos controlar. Algo tan fácil o tan sencillo, ¿qué es eso? Cuando lo empezamos a dominar nosotros, empezamos a autorregularnos y a no estar reaccionando. Cuando tú dejas de reaccionar, así mismo sucede cuando estás en una relación sexual. Al momento de tener esa reacción de querer terminar, tú la controlas y tú la dominas y la puedes retrasar, que eso se genera con la retención seminal. Es retrasar y conocer esa reacción, esa sensación en tu cuerpo, decir, oye, ya como que está reaccionando mi cuerpo ante ese estímulo que me estoy sobreexcitando, quiero eyacular porque es mi forma de reaccionar ante ese estímulo de la sobreexcitación. Entonces una forma inconsciente como nosotros nos programamos es con la masturbación. Me sobreexcito viendo una pantalla, me sobreexcito tocándome, me sobreexcito con eso que estoy sintiendo, entonces reacciono y termino o eyaculo. Pero el no hacerlo o el cambiar ese trabajo o esa programación mental hace que tu cuerpo reaccione diferente. Evidentemente ese proceso de la retención seminal es un proceso y sobre todo yo le llamaría un entrenamiento, porque te entrenas a ser hombre, a retener tu energía masculina, tu testosterona. Y muchos hombres no lo hacen porque dicen, es que me duele, es que a los 2-3 días tengo muchas ganas de eyacular, es que simplemente los testículos me duelen. No son los testículos. No me acuerdo, siempre se me olvida esa glandulita, justo están los testículos, arribita está una glándula que es la que se inflama precisamente porque no estamos acostumbrados a mantenerla llena. Y como constantemente se está usando para depurar, cuando no la usamos para depurar no sabe qué hacer y es cuando se inflama, se tensa. Es cuando nosotros hacemos mucho trabajo de bíceps o mucha pierna
y empiezas a caminar y te tiembla y se te acalambra la pierna porque la sobreestimulaste. ¿Qué hay que hacer? Hay que fortalecer esa pierna. Esa misma glándula hay que fortalecerla. Así es. ¿Quieres fortalecer tus bíceps? Claro que tienes que estimularlos, claro que tienes que ejercitarlos, pero claro que te va a doler, pero ese dolor va a ser necesario para que crezca y después te adaptes a ese ejercicio o a ese movimiento o a ese peso y posteriormente ir subiendo de peso. Por eso les digo que es un entrenamiento. Yo durante mucho tiempo fui entrenador, por eso tengo esta comunicación con ustedes, porque era la forma como yo lo entiendo, es la forma como yo lo entiendo. Pero el entrenamiento de la retención seminal es un entrenamiento para hacerte hombre y para retener esa energía. Pero muchos hombres no saben qué hacer y están acostumbrados a simplemente derramarla, derrocharla, pues es lo que están acostumbrados. Así como estamos acostumbrados al llegar a la ducha y ver que el agua cae y orinar, estamos acostumbrados, pero es desacostumbrarnos a eso, a precisamente no estar reaccionando. Y eso es lo que nos va a ayudar a comenzar a autoconocernos, que es todo un proceso, y eso lo vemos en la mentoría de No Más un Rapidín, o esa mentoría de sexualidad consciente, como le quieras llamar, es la misma. Pero para eso ocupas pasar ese entrenamiento, como esa iniciación, esos 2 o 3 días que vas al gimnasio cuando tienes mucho tiempo que no aguantes el cuerpo. Eso mismo va a suceder cuando retienes tu semen, pero es el precio para pagar y fortalecerte. Si no estás dispuesto a hacerlo, no lo hagas. No vas a ser ese hombre que tú quieres ser, porque algo tan fácil que te va a enfrentar a tus demonios, que te va a enfrentar a tu cuerpo, a ti mismo, a sentir todo eso que sientes, que no estás acostumbrado a sentir, porque estás adaptado a lo fácil, a simplemente te rascas y ya me quito las ganas. O yo lo veía mucho cuando yo entrenaba a las personas. Había, sobre todo las mujeres eran más aguantadoras, de que el ejercicio que le pusieras lo hacían y les gustaba retarse y fortalecerse. Pero había una persona que era un hijo de un empresario muy exitoso acá en México, que se notaba la diferencia entre el cuidado que había tenido y el cuidado que a lo mejor los demás tenían en cuanto a su forma de ser o de reaccionar. Esa persona, en cuanto nada más sentía poquito dolor, luego aventaba, de hecho las aventaba a las pesas, siempre decía, oye, no hagas eso, no las avientes. ¿Por qué? Porque a lo mejor le decía, haz ejercicios de 12 y llevaba 8 y simplemente le dolía poquito y ya no hacía las 12, lo soltaba. Eso es no querer fortalecerse, eso es no querer sentir ese dolor, ese sobreesfuerzo que debemos hacer para crecer, para tener más resistencia o resiliencia emocional, que es lo mismo. Pero cuando nos damos por vencidos de, yo no pude, yo no puedo, yo no esto, eso habla de una debilidad mental y una debilidad como hombre, de no aguantas poquito porque ya estás llorando, ya estás queriendo correr de esto que te va a fortalecer. Eso mismo hay que entrenarlo en el gimnasio, hay que entrenarlo mentalmente día a día y hay que fortalecerlo en la sexualidad también. Es parte de un todo, por eso yo le llamo un coacheo, una mentoría, en donde observamos tus comportamientos, donde observamos lo que estamos haciendo mal como hombres para mejorarlo en todas las áreas, físico, mental, emocional y espiritual. Por eso son las 4 alquimias. Esas alquimias nos van a llevar a ser esos hombres conscientes, a ser esos hombres que se respetan y son admirados por nosotros mismos y son reconocidos en la sociedad de, oye, este hombre hace esto bien, este hombre tiene palabra, este hombre si te dice que lo va a hacer, lo hace, este hombre tiene una rectitud, tiene valores, y eso hace que te empiecen a respetarte a ti mismo y a respetarte allá afuera, porque te das ese valor y ese valor se nota también. Así que empecemos a trabajar todo esto, entrenemos nuestra mente hacia lograr esos cambios y dejemos de reaccionar, dejemos de ser esos hombres débiles que en cuanto sentimos comezón nos rascamos y en cuanto sentimos poquito dolor ya nos dimos por vencidos. Seamos esos hombres conscientes y fortalezcámonos desde el interior para que esa fortaleza se note allá afuera. Que estés muy bien.